Buenos días, alumnos de primero de historia. Les voy a contar una historia. Mi bisabuelo David nació en Líbano, una región llamada Trípoli, más bien a 20 kilómetros de Trípoli, y la aldea se llamaba o se llama Barza. Mi bisabuelo llegó a México más o menos pasando la Primera Guerra Mundial. Recuerdas que la Primera Guerra Mundial es de 1914 a 1918. Pero hoy vamos a hablar del conflicto árabe-israelí y las tensiones en el Medio Oriente. Y me trae el recuerdo de mi abuelo porque debajo del Líbano, al sur del Líbano, se encuentra la región de Palestina. Palestina es considerado una región sagrada y vamos a ver en estos conflictos que se dan durante el periodo de la Guerra Fría. ¿Recuerdas que habíamos hablado de la Guerra Fría? Que hablábamos que eran conflicto indirecto entre dos grandes potencias hegemónicas, una que representaba el capitalismo y otra que representaba el socialismo. Bueno, pues durante ese tiempo, que es de 1945 a 1991, hubo varios conflictos y entre ellos el conflicto árabe-israelí y otras más tensiones en Medio Oriente. En 1947, terminando la Segunda Guerra Mundial, el mundo había quedado devastado por la situación que vivieron los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Acabamos de ver cómo en tu mismo libro de texto encontraste la vida en los guetos o lo que fue el Holocausto en Alemania. Pues bien, los judíos fue la población mayormente afectada, sacrificada, masacrada, maltratada y en pocas palabras humillada. Para 1947, una gran deuda que tenía la Organización de las Naciones Unidas, que recuerdas también que es el organismo que trata de imponer la paz entre los países que están en guerra o en conflicto, pues un gran reto fue lograr que se instituyera o que se creara el Estado de Israel. ¿Cómo se da esto? Bueno, había un movimiento llamado sionista. Ese movimiento era apoyado por potencias como Inglaterra y Francia, que ya sabemos que esas eran potencias aliadas de Estados Unidos, de su régimen hegemónico, económico, capitalista. Bueno, pues esos sionistas eran judíos. El mundo estaba muy alentado porque, y sobre todo los sionistas, por todo lo malo que había sucedido con los judíos. Entonces, ellos lucharon por tener un estado, pero que fuera justo en donde estuvo el antiguo Israel, la tierra de Israel. Y sí se logró gracias a que la ONU intervino, pero haciéndole entender a Inglaterra que ya había cedido su mando. Inglaterra en ese entonces, antes de que el Estado de Israel fuera el Estado de Israel como tal, Inglaterra había quedado al mando eh, o a la administración de algunos lugares de pueblos árabes. Asimismo, Francia también ya se había repartido algunos de esos pueblos. Palestina sobre todo. Entonces, Palestina es una región sagrada y lo vamos a encontrar tanto por la historia de la religión, lo vamos a encontrar como un lugar muy importante cuando se empieza a estudiar la historia universal. Si te regresas a sexto año,
te vas a acordar de que las primeras civilizaciones agrícolas fueron alrededor del Mediterráneo. Y eran civilizaciones muy importantes porque además se dio el nacimiento de la escritura, el nacimiento de las matemáticas, de la geometría, del álgebra, el arte, mm, el comercio marítimo y todas las técnicas para la agricultura. Entonces, históricamente, esas regiones alrededor del mar Mediterráneo han sido muy importantes. Palestina se encuentra ubicado entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Igual, como región sagrada, también han convivido varias religiones. Los musulmanes que dependen o practican una religión islámica, su libro es el Corán, y bueno, ellos tienen como profeta al gran profeta Mahoma. Están los católicos y están los judíos. Pero judíos no había tantos como cuando fueron llegando a partir del movimiento sionista. ¿Qué es un movimiento sionista? Bueno, es el movimiento meramente político, nacionalista, ideológico, que buscaba su estado de Israel en las tierras antiguas y que fueron apoyados por Gran Bretaña y Francia. El dolor muy grande después de la Segunda Guerra Mundial, como te decía, por el trato a los judíos, pues les hizo merecer ese espacio para que ellos fundaran su Estado de Israel. Sin embargo, los pueblos palestinos, los pueblos árabes, no se conformaron y al siguiente día, en 1948, fueron a atacar a Israel, Egipto, Cisjordania, Irak, Siria. ¿Qué pasó? Bueno, Israel ganó. Ganó porque poseía armas que fueron apoyo de los grupos poderosos hegemónicos. Ese fue el primer conflicto árabe-israelí. El segundo conflicto que se viene es acerca, bueno, es la crisis del Canal de Suez. Hay que ver que para entonces Francia, Gran Bretaña ya gozaban del beneficio del petróleo que sacaban de esas regiones. Entonces, al momento de nacionalizar Egipto, el Canal del Suez, pierde también Israel una parte de su puerto y también pierde el beneficio que se estaba obteniendo por parte de Inglaterra y Francia, por lo que deciden atacar esos tres países a Egipto. Por supuesto que tenía como aliados a Siria y a Cisjordania. Allí tuvo que intervenir Estados Unidos y la URSS como potencias que tenían poder hegemónico. Así como dijimos que eran países que tenían aliados, esos dos poderes hegemónicos, en la Guerra Fría, así también ellos tenían que intervenir para calmar los ánimos. Entonces ese canal es nacional, se queda en Egipto y también su actividad normal marítima la recupera el Estado de Israel. Y separa a Inglaterra y a Francia de estar atacando a Egipto. Pero vemos que Israel continúa apropiándose de los territorios palestinos. Y eso también sucede en una guerra que le llaman Guerra de los 6 días, precisamente por la intervención de Estados Unidos y la URSS, en donde Israel trata de capturar terreno, y empieza la guerra con palestinos. Y otra guerra por el estilo, que es la guerra de Yom Kippur en 1973,
Pero aquí Israel sí cede completamente, cede a Egipto, el Sinaí, el Cairo, recupera el Sinaí. Y bueno, se supone que empieza un momento de paz porque a los 6 años Egipto es el primer país que firma la paz con el Estado de Israel. Sin embargo, vemos que pasan los años y sigue habiendo conflictos porque hay levantamientos, hay confiscamientos de territorio y la verdad son tierras, desgraciadamente, que no encuentran la paz o no han encontrado la paz durante mucho tiempo. Tal vez te quedas con algunas dudas conceptuales, como ahorita hablamos de los sionistas, como ahorita hablamos de musulmanes, como a lo mejor en los términos. Pero todas estas aclaraciones vienen también en un video que te voy a proporcionar acerca de este conflicto árabe-israelí. Entonces, si tienes alguna duda, la puedes plantear por medio de la plataforma. Ahí te voy a poner algunas actividades. Pero algo que me interesa mucho es que tú puedas localizar en el mapa todos estos lugares que yo te he comentado, para que puedas localizar bien. Ahorita que hablamos de Palestina, bueno, ¿por qué el conflicto es con el Estado de Israel? Porque, bueno, el Estado de Israel como tal no existía. Existió en algún tiempo la región de Israel, pero como Estado no existía, porque toda esa parte de los pueblos árabes eran del Imperio Otomano. Pero al terminar la Primera Guerra Mundial, es cuando se le da a Inglaterra la posesión de la administración de esas tierras y se le da a Francia y a esos países que estaban como aliados. Sin embargo, para los palestinos fue muy difícil que otros judíos, porque además eran judíos de otras partes de Europa, llegaran a sus tierras a imponer, a tomar el petróleo, entonces empiezan los conflictos muy fuertes ideológicos y además conviviendo varias religiones. Esta ha sido una breve clase y la vamos a continuar con el video que te voy a presentar, que es el mismo que proporciona en tu libro de texto de la editorial SM. Todas las dudas voy a estar en la plataforma de Classroom para poderlas aclarar. Nos vemos, hasta pronto.